Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. En el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 12, desde el versículo 1 hay una historia muy particular. Una historia donde Jehová envía al profeta Natán y el profeta Natán le dice al rey David en forma de parábolas, como nuestro Señor Jesucristo en muchas ocasiones explicaba la palabra del Señor. Y viniendo Natán a David le dijo que habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor del rey David de gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte, y deberá pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Amén. Y aquí esta historia donde vemos que el rey David había cometido un grave pecado. ¿Cuál era el pecado? El pecado de haberse metido con una mujer casada, una mujer que era esposa de Urías, uno de sus mejores soldados. Este pecado de adulterio, Dios envía al profeta para mandarle juicio, y el juicio, en una parábola, el mismo rey David dijo que era digno de muerte porque no había tenido misericordia. Pero si queremos comparar esta historia, nos damos cuenta que esto viene desde el principio. Sí, desde el Edén. Por eso desde el Edén llega al palacio de David. En el Edén, en Génesis, en el capítulo 2, vemos como en el versículo 19 dice que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el versículo 16 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí comienza la historia del por qué, a pesar de ambos, y estamos hablando de Adán en el Edén y de David en su palacio, ambos tenían abundancia, pero desearon lo prohibido. ¿Por qué tenían abundancia y por qué tenían que desear lo prohibido? Mientras Adán tenía en el huerto del Edén toda clase de árboles, todo fue creado para él. Dios había organizado toda la tierra, había creado animales de tierra, animales de los peces en el mar y animales que volaban en los cielos. Y Dios le dice que de todo árbol que era bueno a la vista y delicioso podía comer. No solamente, sino que de uno solo no podía hacerlo. Al igual que David, del cual tenía muchas mujeres, muchas concubinas, demasiadas esposas, pero se fijó en una de un hombre que solo tenía una esposa. El deseo se volvió más fuerte que la obediencia. La serpiente tentó a Eva para que comiera de lo que no debía comer, mientras David en la terraza asomándose vio desnuda a Betsabé, y enseguida por los ojos entró ese pecado. La deseó, algo que no debía haber hecho. Por eso ambos intentaron ocultar su desobediencia. Mientras
Adán, cuando fue descubierto que comió el fruto, sintieron vergüenza, se vieron desnudos. Por eso tomaron unas hojas que se taparon y se fueron hacia el árbol para esconderse. Y Dios los estaba buscando. Mientras David se ocultaba queriendo ocultar el embarazo de Betsabé y también asesinando o mandando a matar al esposo de ella. Todo quería ser oculto, todo quería ser escondido, porque el pecado hace que tú te tengas que esconder de la presencia de Dios. Las consecuencias fueron inevitables. Mientras en el Edén hay una muerte espiritual y hay una expulsión del jardín del Edén, David en su casa, el juicio fue guerras. La espada nunca se apartó de su familia. Hubo una división en toda su descendencia. En conclusión de todas estas cosas, el enemigo siempre va a intentar que fijemos los ojos en lo que no tenemos y en lo que no debemos, para que ignoremos lo mucho que Dios nos ha dado ya. Por eso, queridos amigos y hermanos que me están escuchando, si empezamos a comparar esas historias en nuestra vida, por ejemplo, tú en tu trabajo no debes envidiar el trabajo que tiene otro, porque otro gane más, o porque no trabaje, o porque trabaje menos, o porque sus días son mejores que los tuyos. Tú tienes tu trabajo, Dios te ha dado tu empleo, tu esposa, tu esposo, te lo dio Dios. No envidies el esposo ni la esposa de otros. No compares a tu esposo o a tu esposa con otros hombres o otras mujeres, porque Dios ya te dio la tuya. Dios ya te dio el tuyo. Y Dios nos ha dado mucho. No deseemos lo que tiene otro. No deseemos lo que no poseemos. No deseemos lo que no debemos. Muchas veces envidiamos otras familias cuando tenemos familias hermosas. Muchas veces envidiamos los hijos de otros cuando tenemos que formar a nuestros propios hijos. Muchas veces queremos tener cosas materiales de las cuales no poseemos, pero no le damos valor a lo que Dios ya nos ha dado. Hay personas que tienen un televisor y quieren otro más grande, sin darse cuenta la bendición del que tienen en su casa. Hay personas que quieren un carro más grande sin darse cuenta que ese carro pequeño que tienes es la bendición que Dios te ha dado para transportarte o para trabajar. Y no lo dejemos más ahí, sino que hay muchas personas con talentos, dones que Dios les ha dado, pero envidian lo que tiene otro. No envidies los dones, mucho menos tú, mi querido hermano, de que le sirves a Dios. Los dones espirituales, Dios no los ha dado conforme a su voluntad, así que no envidies lo que otro tiene. La obediencia nos guarda, la obediencia nos cuida, mientras que la desobediencia trae dolor, aun cuando Dios en su misericordia está dispuesto a restaurarnos. Sí, porque Adán y Eva, a pesar de ser expulsados, Dios los restauró. Dios nos dio un camino, Dios nos dio una verdad y Dios nos dio una vida. Hoy la restauración está en Cristo. Hoy el árbol de vida se llama Jesucristo. Hoy ese árbol del cual sí podemos acercarnos para comer de su fruto se llama Jesús de Nazaret. Así como fue restaurado Adán, así fue restaurado David, que a pesar de su pecado, también Dios le siguió dando de su promesa para que de su descendencia naciera el que hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Ese que hoy tienes tú para seguir, para recibir en tu corazón, y se llama Jesucristo de Nazaret. De ese árbol puedes comer todo lo que quieras, del árbol de la vida que se llama Jesucristo. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Jairo Consuegra, pastor de la Iglesia Dios de la Profecía. Saludos para todos, y ya sabes, si deseas un mensaje personalizado para toda ocasión u ofrendar a nuestro ministerio, comunícate con nosotros con el enlace que está aquí debajo. Bendiciones de lo alto. Bye bye.